Periodo del sistema internacional. El periodo comienza a partir de la firma del Tratado de Versalles, marcando así el fin de la Primera Guerra Mundial. Este pacto generó descontento por parte de los líderes alemanes, japoneses e italianos, quienes consideraban injustas las decisiones tomadas por la Liga de las Naciones. Durante este lapso caen los imperios restantes. Las dictaduras sustituyen a los gobiernos democráticos. Resurgen las ideas nacionalistas en Europa, que eventualmente se convertirían en fascistas y provocarían un conflicto entre distintos grupos de naciones. Esto da origen a la Segunda Guerra Mundial, la guerra más mortífera de la historia. Tras 6 años de conflicto, la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin con la derrota de los aliados del Eje, Alemania, Japón e Italia, lo cual trajo una redistribución de poderes y cambio en las fronteras políticas. Actores principales. Actores territoriales, naciones-estado. Los estados que tuvieron una participación protagonista en esta guerra estaban divididos en dos bandos. Los aliados, conformados por Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China y la Unión Soviética, y sus rivales llamados el Eje, compuestos por Alemania, Italia y el Imperio japonés. Actores funcionales, organizaciones intergubernamentales. Tras finalizar las dos grandes guerras, fue necesario la creación de asociaciones entre varios países para asegurar que no se repitieran conflictos de esta magnitud. La Liga de las Naciones fue creada con la finalidad de llegar a un acuerdo entre los países ganadores y los perdedores tras la Primera Guerra Mundial. Esta organización fue un gran fracaso debido a su incapacidad de lograr un acuerdo justo entre las naciones y de evitar otra guerra. La Organización de las Naciones Unidas fue creada al finalizar la Segunda Guerra Mundial con la intención de lograr una paz global. Se encarga de promulgar, proteger y promover el respeto de los derechos humanos dentro del sistema internacional. Individuos. Los individuos más relevantes durante la guerra fueron Franklin Roosevelt, presidente de Estados Unidos de 1933 a 1945, Winston Churchill, primer ministro del Reino Unido desde 1940 a 1945, Adolf Hitler, líder del partido nazi y presidente de la Alemania desde 1933 hasta su muerte en 1945, Hirohito, emperador de Japón desde 1926 hasta 1947, Benito Mussolini, dictador de Italia desde 1922 hasta su muerte en 1943, y Joseph Stalin, dictador y secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética desde 1922 hasta 1952. Conceptos claves. Totalitarismo. Es una ideología surgida a partir de la década de los 20 con las dictaduras autoritarias. Se caracteriza por el control absoluto de un partido sobre los ámbitos políticos, económico, cultural y social de un Estado sin restricción alguna. Ganó su popularidad en Europa de la posguerra gracias a la incapacidad de las democracias liberales de enfrentar las crisis económicas. Liberalismo. Es una doctrina que propone el desarrollo económico nacional a través del libre mercado y una mínima intervención del Estado dentro del ámbito económico. Democracia. Es un instrumento basado en el principio de mayoría moderada que sirve a los ciudadanos para tener voz y voto en las decisiones políticas, donde la opinión pública está representada por las elecciones. El pueblo se gobierna a sí mismo a través de este sistema político. Fascismo. Es una ideología política y social que se origina en Italia con el dictador Benito Mussolini. Sus ideales totalitarios y nacionalistas surgen a partir de la inestabilidad económica liberal y política de los regímenes democráticos establecidos en algunos países de Europa desde la Primera Guerra Mundial. Obtuvo la aprobación de la gente por su atención a las necesidades de la clase obrera. Está en contra de la democracia, el liberalismo, el socialismo y busca un régimen imperialista. Nazismo. Ideología representante del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán a partir de su fundación en 1920 hasta su desintegración en 1945. Los ideales nazis apelaban al patriotismo y al rencor de los alemanes hacia los aliados, quienes habían impuesto un castigo injusto al país en el Tratado de Versalles, donde a Alemania se le aplicaba una multa de 80.000 millones de dólares, se le prohibía tener un ejército y debía asumir la culpa total por la Gran Guerra, dejando el Estado en crisis. Se basaba en la supremacía racial y creía que los judíos eran su antítesis y causantes de la inestabilidad alemana.
El Eje y los aliados. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, las alianzas de los dos bandos participantes ya estaban definidos. Al Eje lo conformaban tres países inconformes con los castigos y la repartición del territorio resultantes del Tratado de Versalles: Alemania, el Imperio japonés e Italia. Mientras que los aliados habían sido los vencedores de la Primera Guerra: Inglaterra, Francia y Estados Unidos, a quienes se les unieron China en busca de eliminar el control japonés de su territorio, y la Unión Soviética, que se había mantenido en términos pacíficos con Alemania hasta su intento fallido de invasión en Rusia. Hiperinflación. Es un fenómeno económico que ocurre cuando existe una gran cantidad de dinero no correspondida a los bienes y servicios existentes. Para nivelar esta desigualdad de la moneda, empieza a depreciarse y el valor de los productos aumenta, lo que reduce el poder adquisitivo del dinero. Tratado de Versalles. La finalidad de este tratado era terminar oficialmente con la Primera Guerra Mundial, definir el castigo del bando perdedor, la Triple Alianza, y dividir el territorio europeo entre los vencedores, la Triple Entente. Aunque el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, había propuesto la creación de una organización intergubernamental y 14 puntos importantes para asegurar la paz en el sistema internacional, el resultado fue totalmente lo contrario. Cuando Wilson enfermó de gripe española, no pudo asistir a todas las reuniones del tratado. Como consecuencia, el plan equitativo de Wilson desapareció. Las negociaciones entre la Triple Entente se derrumbaron y terminaron otorgando un castigo exagerado a Alemania. El imperio japonés fue ignorado y no se le dio el reconocimiento que pedía en el sistema internacional para ser tratado como igual ante los europeos. Y a Italia no se le conceden los territorios prometidos por unirse a la guerra. Esto fue la base del rencor que tenían los países del Eje hacia los aliados y que los impulsó a provocar una Segunda Guerra Mundial. Surgimiento de los fascistas de Mussolini. La inestabilidad política y económica de los regímenes democráticos liberales impulsó al surgimiento de las dictaduras totalitarias. Mussolini fundó el partido político Los Fasci Italiani di Combattimento en 1919 y llegó al poder en 1922. Este partido se oponía a los ideales de la izquierda y buscaba establecer un gobierno imperialista. Mussolini aprovechó el descontento de la clase trabajadora para ganar fama y desprestigiar los ideales de los liberales. Obtuvo apoyo de campesinos, obreros, conservadores y la clase media para hacer una marcha sobre Roma. Debido al gran número de fascistas que apoyaban a Mussolini, el rey Víctor Manuel III cedió el poder de Italia al duce en 1922. Gran Depresión. Tras el Tratado de Versalles, Alemania sufrió una hiperinflación que llevó al país a una crisis severa. Pero gracias a los créditos otorgados por Estados Unidos para que Alemania pudiera pagar su deuda, se pudo estabilizar la economía y la política. En 1929, la bolsa de valores estadounidense cayó. La sobreproducción de productos y el miedo de la gente a que el valor de sus acciones disminuyera por las pocas ventas los llevó a retirar sus ahorros de los bancos. Estos no podían devolver todos estos depósitos al mismo tiempo y terminaron quebrando. Las acciones empezaron a venderse y por tanto el valor de todas las empresas cayó drásticamente. Este suceso afectó a toda Europa, pero sobre todo a Alemania, que dependía de los créditos estadounidenses. Así la crisis volvió a azotar al pueblo alemán y nació un descontento por el modelo económico liberal. Llegada de los nazis al poder. El partido nazi, que estaba en contra del liberalismo, ganó popularidad tras la Gran Depresión, debido a que los alemanes consideraban a este modelo económico el causante de la crisis global. A pesar de que Hitler había intentado dar un golpe de Estado en 1929, no logró darse con el poder y fue arrestado. Entonces se dio cuenta de que para llegar a regir el país debía ser por medio de la democracia que tanto quería erradicar. En 1933, el partido nazi ganó las elecciones con la mayoría de votos y Hitler fue nombrado canciller, y eventualmente con la muerte del gobernante Hindenburg, presidente. Política expansionista. Como revancha por los resultados de la Gran Guerra, Italia, Japón y Alemania comenzaron un proceso de expansión en su territorio. Italia conquistó Etiopía y Albania. Japón tomó el este de China y Alemania anexó a Austria y Checoslovaquia. En este lapso, Alemania militarizó al estado de Sarre y la región de Renania. Estas expansiones y militarizaciones estaban prohibidas según el Tratado de Versalles, pero ninguno de los aliados quiso intervenir en las acciones de Hitler porque pensaban que así se evitarían otro conflicto. Invasión de Polonia.
En agosto de 1939, la Unión Soviética y Alemania firmaron el pacto secreto de Ribbentrop-Molotov, donde ambos se comprometían a no invadirse en caso de una guerra, y también se dividían el territorio de Polonia, que se encontraba en medio de los dos. En septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia junto con la Unión Soviética, por lo que el Reino Unido y Francia le declararon la guerra. A principios de 1940, Alemania conquistó el norte de Europa, Noruega y Dinamarca. Para mayo llevó a cabo una invasión y posterior conquista de Francia, Bélgica y Holanda, que tardó solo 2 semanas. Esta guerra relámpago consistía en mandar un ataque de forma veloz y potente con todas las innovaciones militares que se habían fabricado a principios del siglo XX. Alemania entró en París con facilidad y Francia decidió rendirse. El país terminó dividido en dos, el norte y el oeste lo ocupaba Alemania, y en el sur se creó un nuevo estado libre. Ese mismo año Alemania decidió bombardear Inglaterra, con la finalidad de que declarara su rendición, pero el primer ministro, Winston Churchill, se negó a realizar un tratado de paz o rendición con los nazis. Operación Barbarroja. En junio de 1941, Alemania llevó a cabo la Operación Barbarroja, que significaba el fin del Tratado de Paz con la Unión Soviética y un intento fallido de conquistar el territorio ruso. Aunque Alemania llegó a las ciudades principales de Rusia, el invierno prematuro y la resistencia de los soviéticos frenó su avance y los obligó a retirarse en 1943. Así la Unión Soviética se unió a los aliados para derrotar a los enemigos del eje. En diciembre del mismo año, Japón lanzó un ataque sorpresa a la base naval de Estados Unidos en Pearl Harbor. Este ataque se realizó porque Japón sentía rencor por los estadounidenses, que los trataban como inferiores y porque así podrían tomar posesión de gran parte del Pacífico. A pesar de que Estados Unidos aportaba recursos a Inglaterra, no quería involucrarse en la guerra directamente, porque tanto el gobierno como los ciudadanos trataban de evitar los mismos resultados fatales de la Gran Guerra. Tras el ataque a Pearl Harbor, los estadounidenses se unieron a la guerra junto al bando aliado, incluso con el apoyo de los civiles, quienes querían venganza por los ataques sorpresa. Primeras pérdidas de los aliados del eje. En este año se presentaron las primeras derrotas del bando fascista, con la derrota de las tropas italianas en el norte de África y el inicio de la invasión aliada en Italia. El prestigio de Mussolini disminuyó y fue destituido, mientras la Unión Soviética marchaba sobre Alemania al haber ganado la batalla de Stalingrado, y en el proceso liberó a Polonia, Rumania, Bulgaria, Hungría, Checoslovaquia y Austria. Día D. El desembarco en Normandía del 6 de junio fue una estrategia militar de los aliados para liberar a Francia y a Bélgica del control nazi y poder avanzar hacia Alemania. Aunque hubo muchas bajas en el bando aliado, este suceso significó un gran progreso para la erradicación del régimen nazi. En el lado oeste de Alemania se encontraban Inglaterra y Estados Unidos, mientras que en el este los soviéticos, ambos en marcha para tomar posesión del país nazista. Ese mismo año, Estados Unidos recupera su territorio en el Pacífico que estaba ocupado por Japón. Desde ese momento, el imperio japonés perdió parte de su poderío militar. Fin de la guerra. Para este año, Alemania había perdido la mayoría de su poder y estaba rodeado por el Frente Oriental, formado por ingleses, franceses y estadounidenses, y el occidental con los soviéticos. Hitler decidió suicidarse el 30 de abril, antes de ser apresado. Mussolini fue asesinado 2 días antes y los soviéticos entraron en Berlín el 2 de mayo. Con esto, Alemania se rindió. A pesar de que el imperio alemán y sus aliados fascistas habían sido derrotados, el imperio japonés no desistía, ni siquiera tras las advertencias de los estadounidenses, con quienes llevaban un conflicto de 4 años en el Pacífico. Para dar final a la guerra, se bombardearon 2 ciudades de Japón, Hiroshima y Nagasaki. Las bombas utilizadas eran nuevas, utilizaban plutonio y uranio. Generaban un proceso llamado fisión, liberando grandes cantidades de energía y radiación. Tras este bombardeo, los japoneses firmaron su rendición. Es recordado como un momento atroz de la historia que nunca deberá repetirse bajo ninguna circunstancia, debido a la inmensa cantidad de muerte y destrucción que conlleva. Desde entonces, nunca se han utilizado armas atómicas en un conflicto armado. Desde abril a julio del 45, los representantes de 50 países se habían reunido en San Francisco y llevaron a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas, donde se estableció cómo iba a ser la organización internacional, el castigo que se impondría a los causantes de la guerra,
el apoyo que se brindaría a los afectados y la creación de un organismo internacional encomendado a proteger y promover los derechos humanos, así como la prevención de un conflicto armado tan letal como el que se había vivido. Entonces, el 24 de octubre de 1945, en San Francisco, se fundó la Organización de las Naciones Unidas, con 51 países miembros comprometidos a mantener la paz, la seguridad global y fomentar las relaciones entre naciones y buscar el progreso social.